Bueno. Aquí está la diapositiva. De una terminal serotonérgica. Sí. Bueno, miren, esta, déjenme tomar el... Esta es un pie terminal de una neurona serotonérgica. Aquí se resume muy rápidamente lo que ya les explicó ampliamente el maestro Valentín, la síntesis de la 5-hidroxitriptamina a partir del aminoácido triptófano y una de las enzimas que participan, la triptófano hidroxilasa 2, las vesículas llenas del neurotransmisor, la serotonina, su liberación al espacio sináptico y las posibilidades que tiene de interaccionar con receptores postsinápticos de las clases que ya mencionamos, desde la clase 5HT1 hasta la 5HT7, aunque en particular se separa aquí el receptor 5HT3 porque este es un receptor ionotrópico, en tanto que el resto de los receptores son receptores metabotrópicos. También puede interaccionar con autorreceptores que limitan su liberación y también a través de los mecanismos de recaptura puede pasar al líquido, al citosol, perdón, y aquí en el citosol puede encontrarse con la monoaminoxidasa y metabolizarse. Entonces, los sitios donde pueden actuar los fármacos serían en los receptores presinápticos, o mejor dicho, en los autorreceptores que pueden ser de naturaleza 5HT1A, 5HT1B. En el transportador pueden actuar también a nivel de la monoaminoxidasa o bien en calidad de agonistas en cualquiera de todos estos receptores. De los receptores metabotrópicos, en particular, los efectores son, dicho de modo general, como ya lo revisaron, la adenilatociclasa, la fosfolipasa C, la fosfolipasa A2. La activación de todos estos sistemas transduccionales, incluyendo el receptor 5HT3, eventualmente podría llevar a la activación de segundos mensajeros, de enzimas, que al final, de manera muy importante, puede llevar a la producción de estos factores neurotróficos, uno el CREB y otro el factor neurotrófico derivado del cerebro, que como ya lo hemos bosquejado, estos factores neurotróficos son muy importantes para apoyar el desarrollo de la neurogénesis. ¿Cómo están organizadas las neuronas, los circuitos monoaminérgicos de los que hemos estado hablando? Bueno, miren, estos circuitos están ubicados en paralelo, más o menos de la siguiente manera. Esta es una neurona serotonérgica, este es su soma. Los somas ya lo hemos dicho, lo repetimos, los somas de las neuronas serotonérgicas están en los núcleos de Raphe, y aquí en particular el que nos interesa es el núcleo de Raphe dorsal. O sea que cuando vemos este soma está en el núcleo de Raphe dorsal, y los axones, las prolongaciones de este soma, van hacia la corteza frontal
en particular la corteza prefrontal. Entonces, del núcleo de Raphe, la información de manera natural va hacia la corteza prefrontal. Pero estas neuronas también envían colaterales para comunicarse con los otros circuitos monoaminérgicos. Aquí, un soma de una neurona noradrenérgica. Estos somas, les recuerdo, están en el locus ceruleus y sus prolongaciones, su comunicación va también a la corteza prefrontal. Vean que esta neurona noradrenérgica también tiene comunicación estrecha con las neuronas serotonérgicas del Raphe dorsal y con las neuronas dopaminérgicas. Estas neuronas dopaminérgicas, los somas, como lo dijimos ayer, están en el área tegmental ventral, y del área tegmental ventral sus prolongaciones van a la corteza frontal, específicamente corteza prefrontal. Es decir, este es el circuito que se denomina circuito mesocortical. Bueno, como pueden ustedes ver, tanto la noradrenalina como la serotonina tienen comunicación con el circuito dopaminérgico. Si vemos las prolongaciones de estas neuronas serotonérgicas, vean que emiten prolongaciones que van y se comunican con una interneurona que es GABAérgica, y esta neurona GABAérgica está inervando al soma de la neurona serotonérgica. Así que cuando esta neurona serotonérgica descarga, no solo envía información a la corteza prefrontal, sino que se retroalimenta a través de esta interneurona GABAérgica, y a través de este mecanismo puede autocontrolarse. Es decir, la frecuencia de disparo de esta neurona va a depender de las influencias que le lleguen a través de otros circuitos como el noradrenérgico, pero también asimismo tiene un circuito de retroalimentación negativa a través de neuronas GABAérgicas. Vean, muy importante, que los receptores aquí en esta neurona GABAérgica son de naturaleza 5-HT2C. Así que los receptores aquí, 5-HT2C, son los que activan a esta neurona GABAérgica, y cuando se activa esta, lo que hace es inhibir la frecuencia de disparo de la neurona serotonérgica. Entonces, es un mecanismo de retroalimentación negativa, de control de la frecuencia de disparo de esta neurona. Por otra parte, esta información a partir de la neurona serotonérgica también puede llegar a el circuito noradrenérgico y puede tener dos tipos de control, pero el más importante es el control a través de los receptores, otra vez 5-HT2C, presentes aquí en el soma de la neurona GABAérgica. Si se dan cuenta, está subrayado aquí 5-HT2C porque esta actividad es muy importante. Entonces, si se activan las neuronas serotonérgicas, aquí se libera serotonina, activa la neurona GABAérgica, y esta neurona GABAérgica va a inhibir a la neurona noradrenérgica, reduciendo la frecuencia de disparo de esta neurona. Bueno, pero tiene un doble control. Aparte de tener este sistema a través de esta interneurona, la información, los potenciales de acción pueden llegar directamente al pie terminal de la neurona serotonérgica, liberarse aquí la serotonina
y a través de receptores 5-HT2A, como están señalados aquí, estos receptores estimularían directamente a la noradrenalina. Así que estas neuronas noradrenérgicas tienen un control doble, uno indirecto mediado por neuronas GABAérgicas, que es inhibición, y otro directo que es mediado por las propias terminales serotonérgicas, que es de estimulación. La diferencia es que la estimulación directa es mediada por receptores 5-HT2A y la inhibición indirecta es mediada por receptores 5-HT2C. Por eso es que el día de ayer les decía yo que teníamos que tener presentes de toda la población de receptores serotonérgicos a los receptores 5-HT2A y a los receptores 5-HT2C. Algo semejante ocurre con la retroalimentación o con el circuito serotonérgico, que envía proyecciones también al área tegmental ventral y también produce inhibición indirecta a través de esta interneurona GABAérgica. Nuevamente vean que los receptores aquí para activar a la neurona GABAérgica son de naturaleza 5-HT2C, y para la activación directa de los somas de las neuronas dopaminérgicas, los receptores son de naturaleza 5-HT2A. Bueno, entonces, vean también que la noradrenalina, por su parte, tiene un efecto positivo, envía proyecciones desde el área tegmental ventral al núcleo de Raphe dorsal y también envía proyecciones estimuladoras al área tegmental ventral. Así que la noradrenalina aumenta la actividad de las neuronas serotonérgicas y también aumenta la actividad de las neuronas dopaminérgicas. Bueno, esto es para que recuerden que si de alguna manera, por algún tratamiento farmacológico, podemos aumentar la actividad de la serotonina, esto también va a llevar o puede llevar a un aumento de la actividad de las neuronas noradrenérgicas y a un aumento de la actividad de las neuronas dopaminérgicas. O bien, si activamos al circuito noradrenérgico, también podemos activar al circuito serotonérgico y al circuito dopaminérgico. Bueno, esto es aquí a nivel de los somas, de los núcleos donde están los somas de cada uno de estos neurotransmisores. Ahora, aquí en el soma de la neurona serotonérgica, vean que se señala que este soma tiene receptores de naturaleza 5-HT1A y vean que son los más abundantes, porque aquí se señala que puede haber también de naturaleza 1D, de naturaleza 1B, pero la densidad más alta corresponde a los receptores 5-HT1A. ¿Qué hacen los receptores 5-HT1A aquí? Pues cuando se activan, lo que hacen es inhibir la frecuencia de descarga de estas neuronas. Así que la función de los receptores 5-HT1A presentes en los somas y en las dendritas de estas neuronas es reducir la frecuencia de disparo. La activación de las neuronas serotonérgicas de parte de la noradrenalina, vean que es mediada por receptores de naturaleza alfa 1, igual que acá en los somas de las neuronas dopaminérgicas. Pero, como se señala también aquí, hay un mecanismo de retroalimentación negativa, en este caso a través de receptores alfa 2, y los más importantes son los del subtipo alfa 2A. Entonces, activar los receptores alfa 2 en este sitio es
inhibir la frecuencia de descarga de estas neuronas noradrenérgicas. Y lo mismo pasa con las neuronas dopaminérgicas, tienen su propio sistema de control de retroalimentación negativa. En este caso es a través de los receptores a través de los receptores D2. Los receptores D2 retroalimentan negativamente aquí y esto reduce la frecuencia de descarga. Entonces, todas estas neuronas monoaminérgicas tienen sus controles de retroalimentación negativa para reducir la frecuencia de descarga. Por otra parte, en los pies terminales, vean, en el pie terminal donde se libera la serotonina o 5-hidroxitriptamina, también tiene un control de retroalimentación negativa. Y aquí es fundamentalmente a través de la activación de receptores 5-HT1B. La activación de estos reduce la liberación de noradrenalina, de serotonina, perdón. Entonces vean, la retroalimentación negativa en el pie terminal lo que hace es reducir la liberación de serotonina. La retroalimentación negativa a través del soma y de receptores 5-HT1A lo que hace es reducir la frecuencia de disparo de esta neurona. Bueno, y acá pues los receptores postsinápticos que pueden ser de cualquiera de estos tipos de los que estamos hablando. Respecto de las neuronas noradrenérgicas, también tienen sus controles de retroalimentación negativa a través de receptores alfa-2, de retroalimentación positiva a través de receptores beta, la liberación de la noradrenalina implicaría que aquí en la corteza puede activar tanto a receptores alfa como a receptores beta. Y vean que también aquí emite prolongaciones para tener control sobre la liberación de serotonina y sobre la liberación de dopamina. Y aquí, en el caso de la dopamina, el control es doble. Sobre receptores alfa-2 inhibiría la liberación, sobre receptores beta aumentaría la liberación. En cambio, para el pie terminal de la serotonina solamente existe influencia de inhibición de la liberación y es a través de receptores alfa-2. Aquí ya no lo he mencionado, pero bueno, todo lo que sea inhibición de la liberación o inhibición de la frecuencia de disparo son receptores que están acoplados a proteínas GIO. Bueno, entonces vean que si se modifica la actividad de un circuito, necesariamente se modifica la actividad de los otros dos circuitos. Y muy importante que el control de la serotonina de los circuitos noradrenérgicos y dopaminérgicos es un control doble, uno negativo a través de receptores 5-HT2C, uno positivo a través de receptores 5-HT2A en ambos casos. Bueno, a ver, preguntas sobre este circuito. No, maestro. No, profe. Entonces quedó cristalino. Avanzamos. ¿Cuáles son los fármacos que se emplean para el tratamiento de la depresión? Bueno, ya vamos en la tercera generación de fármacos antidepresores. La primera inició con los denominados antidepresores tricíclicos. Se llamaron así en función de su estructura química.
fueron de la primera generación. También hubo inhibidores de la monoamino oxidasa. En realidad, el primer agente antidepresor fue un inhibidor de la monoamino oxidasa. Ejemplos de estos, de los antidepresores tricíclicos, la amitriptilina, y ejemplos de inhibidores de la monoamino oxidasa, la iproniazida. Este inhibidor de la monoamino oxidasa, en realidad, este compuesto se había sintetizado como un agente antituberculoso, o sea, contra el Mycobacterium tuberculosis, y se comenzó a utilizar en los tuberculosos allá al inicio de la década de los 50, y los médicos observaron que los pacientes, aunque no se les aliviara la tuberculosis, sí se les mejoraba mucho el estado de ánimo. Entonces se investigó qué podía estar haciendo la iproniazida y encontraron que su mecanismo es que inhibe a la monoamino oxidasa, y a partir de ahí se desarrolló toda una serie de compuestos que constituyeron la primera generación de fármacos antidepresores. Estos compuestos de primera generación resultaron que producían efectos colaterales muy importantes, particularmente a través del sistema nervioso autónomo, y a través de pues se observaban efectos cardiovasculares. Así que debido a la producción de estos efectos adversos que podían llegar a ser bastante tóxicos e impedir el tratamiento en las personas o no era lo más adecuado, se siguieron investigando agentes antidepresores y así pasamos a la segunda generación. Bueno, pueden ver que todos estos se desarrollaron de manera más amplia entre los 60s y los 70s. Esto que inició con la iproniazida a principios de los 50s, bueno, su pico de actividad importante fue en los 60s y los 70s. Luego, entre los 80s y los 90s, se desarrollaron los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, cuyo prototipo es la fluoxetina, y también se desarrollaron los inhibidores de la recaptura de noradrenalina y serotonina, es lo que se conocen como inhibidores del transporte mixtos, y cuyo representante es la venlafaxina. Estos compuestos ya no producen los efectos cardiovasculares que producían los antidepresores de primera generación, pero tienen sus propios efectos colaterales. Uno de los más sobresalientes es la disfunción sexual, el insomnio, náuseas y otros que vamos a ver más adelante. Bueno, después de estos compuestos, en la actualidad, como pueden ver aquí ya no tienen décadas, pero pronto dirán en la década de los 10 al menos, se están desarrollando los fármacos que constituyen la tercera generación y se les llama agentes multiblanco, es decir, porque estos agentes o la mayoría de ellos no solo tienen un mecanismo de acción, sino que pueden tener al menos 2 mecanismos de acción diferentes que son importantes para el tratamiento de la depresión. Y como se señala aquí, hasta ahora tienen una mejor tolerancia en cuanto a los efectos adversos. Es decir, los toleran mejor los pacientes que los toman porque no producen tantos efectos adversos como si los producen los anteriores. Bueno, el resultado hasta este punto es que
Estos compuestos reducen los síntomas residuales, reducen las recaídas, reducen la resistencia al tratamiento farmacológico de los pacientes. Si recuerdan, al inicio yo les dije que aproximadamente 1/3 de los pacientes son refractarios al tratamiento farmacológico. Bueno, estos de la tercera generación están mejorando esta situación, aunque no la han resuelto totalmente. Pero bueno, hacia allá va la tendencia. Todos tienen actividad antidepresora, desde los de la primera generación. Los de la segunda generación, los inhibidores de la recaptura de serotonina y los mixtos, que inhiben también la de noradrenalina, además de actividad antidepresora, tienen actividad ansiolítica, y esa es la razón por la que el maestro Valentín se los explicó en el tema anterior, que era de ansiolíticos. Y estos, además, pueden tener otras acciones, además de actividad antidepresora y también actividad ansiolítica. Bueno, ¿alguna pregunta? Avanzamos. Uno de los problemas que se presentan con los fármacos antidepresores es lo que se llama el retraso en la eficacia, y que ya el maestro Valentín se los mencionó. Estos compuestos, en el mejor de los casos, comienza a observarse su eficacia en 1 semana, pero en el mejor de los casos. Lo más frecuente es que requieren 2 semanas y en algunos pacientes hasta 3 o 4 semanas para que se comiencen a observar los efectos benéficos del tratamiento. Entonces, este fenómeno, que es muy claro cuando se tratan a los pacientes con estos compuestos. Bueno, ¿por qué hay retraso en eficacia? Bueno, una de las razones parece ser que tiene que presentarse lo que se llama desensibilización de los receptores. Esto también ya se los comentó el maestro Valentín. ¿Y cómo es que la desensibilización de los receptores ayuda o es importante para... No, es que necesito activar esto. Bueno, a ver, bueno, más adelante les voy a explicar cómo es que la desensibilización de los receptores es un paso importante para que se presenten los efectos antidepresores. Entonces, la desensibilización de los receptores implica estar activando a un grupo de receptores, y por la activación continua, por la dosificación continua de los fármacos, estos receptores comienzan a desensibilizarse, ya sea reducir la afinidad por el ligando, o incluso internalizarse, o incluso reducirse la síntesis. Entonces se debe de pensar que estos procesos llevan tiempo, llevan días y hasta semanas. Entonces una de las razones por las que puede haber retraso en la eficacia de estos fármacos. También se puede producir alteración en las cascadas de transducción intracelular, es decir, más allá de la activación del efector, la producción del segundo o tercer mensajero, si fuera el caso, también tienen que reajustarse cuando se está tratando continuamente con fármacos que aumentan la actividad de la serotonina, de la noradrenalina y hasta de la dopamina.
y en muchos casos también, como vimos en la diapositiva, rápidamente en la diapositiva anterior, tiene que haber expresión genética de al menos de algunos factores tróficos y finalmente tiene que haber inducción de neurogénesis, particularmente la inducción de neurogénesis, la producción de nuevas neuronas. No es algo que se pueda hacer en horas, sino que necesariamente requiere de varios días para que se complete el crecimiento, la diferenciación, la conexión de las nuevas neuronas que se están produciendo. Y también la modificación en la arquitectura sináptica, el número de botones, la longitud de las dendritas, etc. Bueno, por todas estas razones se plantea que los fármacos antidepresores no pueden sacar de la depresión a un paciente en horas, sino que tienen que pasar muchos días para que el efecto antidepresor se observe. Bueno, esto fundamentalmente con los de primera generación, con los de segunda generación y al menos con los de tercera generación que ya se ha aprobado su uso. Hay algunos que quizá pronto se apruebe su uso y que estos sí pudieran tener efecto agudo, aunque tienen sus inconvenientes. Pero bueno, a lo mejor más adelante lo vamos a comentar al final. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Avanzamos. Los antidepresores tricíclicos que se llaman no selectivos estoy hablando de los antidepresores de primera generación, los primeros que se utilizaron, entre ellos la imipramina, la clomipramina y la amitriptilina. Entonces, vean la razón de por qué se llaman tricíclicos, porque todos ellos tienen 3 anillos fusionados. Entonces recuerden, imipramina, clomipramina y amitriptilina. En esta tabla podemos revisar la afinidad de estos compuestos por los distintos blancos que tienen. Ejemplo, la amitriptilina, que es uno de los que les acabo de presentar. Aquí se muestra su afinidad por el transportador de serotonina, su afinidad por el transportador de noradrenalina, su afinidad por el transportador de dopamina. Y de aquí en adelante son distintas clases de receptores que pueden ser reconocidos por la amitriptilina y su constante de inhibición, porque la interacción con estos receptores es en calidad de bloqueador. Entonces, bloquea a los receptores 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3. Ojo, a los alfa-1, vean que en realidad la amitriptilina, a través de su constante de inhibición, podríamos decir que es un bloqueador adrenérgico alfa-1. Tiene más afinidad incluso que por el transportador de serotonina y de noradrenalina. También tiene cierta capacidad de bloqueo de los receptores alfa-2, muy alta capacidad de bloqueo de los receptores muscarínicos. Vean, es un agente antimuscarínico también y sobre todo un agente antihistamínico. Vean que bloquea a los receptores H1. La afinidad más alta de la amitriptilina es por los receptores 1 H1, también por los receptores muscarínicos,
por los receptores alfa 1, un poco y también importante por los receptores 5-HT2C, 5-HT2A y por los transportadores. Esta es la razón por la que los de primera generación, aunque sí podían ayudarle a un paciente en su estado de depresión, también le producen o tienen la capacidad de producir muchos efectos colaterales. Este mecanismo, la inhibición del transportador de serotonina y de noradrenalina, producirían los efectos benéficos. La capacidad de bloquear a los receptores 5-HT2C, ¿se acuerdan que les hice énfasis en los 5-HT2C? Porque a través de estos receptores se inhibe de manera indirecta a todas las monoaminas, a la serotonina, a la noradrenalina y a la dopamina. Entonces es muy importante que se aprecia que un fármaco tenga capacidad de bloqueo de los 5-HT2C. No obstante, como pueden ustedes ver, también bloquea a los 5-HT2A, que son estimulantes de las neuronas monoaminérgicas. Entonces aquí el balance entre bloquear unos y otros, en el mejor de los casos, sería empate y a través de estos mecanismos no perjudicaría ni favorecería, pero el bloqueo de los receptores alfa 1, particularmente de los periféricos, esto implica que este es un fármaco que potencialmente puede inducir hipotensión arterial, particularmente hipotensión ortostática, puede producir por el bloqueo de los receptores muscarínicos boca seca, bradicardia, constipación, todo lo que se bloquea al bloquear la actividad de la acetilcolina en las terminales parasimpáticas y simpáticas, como las de las glándulas sudoríparas, que son colinérgicas. Y por el bloqueo de los receptores H1, un efecto colateral muy importante es que producen sedación. En algunos pacientes que su depresión puede cursar con cierta agitación, podría ser de beneficio el hecho de que induzca sedación, pero si el paciente tiene que trabajar, pues no es bueno que ande dormido a otro día. Entonces, el bloqueo de los receptores H1 centrales, porque es un efecto central, induce sedación y en algunos casos hasta una sensación como de fatiga. Bueno, entonces dijimos que estos eran antidepresores no selectivos en cuanto a su mecanismo de acción de inhibición del transportador, inhiben al transportador de serotonina y también inhiben al transportador de noradrenalina. El otro que les mencioné fue la clomipramina. Vean que la clomipramina tiene más tendencia a bloquear al transportador de serotonina que al de noradrenalina, pero también lo bloquea. Y más o menos pasa lo mismo con el resto de los receptores. También tiene capacidad de bloqueo de los receptores 5-HT2A, 5-HT2C. También es bloqueador alfa 1, aunque menos que la amitriptilina. También es un bloqueador muscarínico, menos que la amitriptilina. Y también bloquea los receptores histamínicos H1. Así que tiene en general un perfil de efectos colaterales parecido al de la amitriptilina, aunque quizá con menor intensidad en el caso de la clomipramina. El otro es la imipramina. Vean que también no es selectivo porque bloquea tanto al transportador de serotonina como al transportador de noradrenalina. Y esta sí, la imipramina, tiene baja actividad de bloqueo o más baja que los anteriores de los receptores 5-HT2, aunque vean, sigue teniendo un fuerte componente de inhibición de los receptores H1
de los muscarínicos también, de los alfa-1. Así que como grupo todos estos compuestos tienen actividad antiadrenérgica, antimuscarínica y antihistamínica. Bueno, pero les reitero, sus efectos antidepresores se deben a que inhiben al transportador de serotonina e inhiben también al transportador de noradrenalina. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos. Aquí, vean, en esta terminal serotonérgica, aquí es donde se libera la serotonina, aquí se libera la noradrenalina y acá se libera la dopamina. Entonces, esta inhibición del transporte del que acabamos de hablar de serotonina se lleva a cabo aquí, se inhibe la recaptura de la serotonina, por lo tanto, la serotonina va a permanecer más tiempo aquí y en mayor concentración. Lo mismo va a ocurrir cuando se dé un inhibidor del transportador de noradrenalina. La noradrenalina se va a liberar aquí, pero no se va a recapturar de regreso, por lo tanto su concentración va a aumentar aquí, su vida media y la activación de sus receptores también. Y en caso de que hubiera inhibidores de la recaptura de dopamina, también sería el mismo fenómeno. Al final habría mayor activación de la corteza frontal. Entonces, si no tienen preguntas, avanzamos. Bueno, en resumen, lo que ya les expliqué, inhiben la recaptura en las estructuras corticolímbicas, esto es lo que les acabo de decir en el esquema anterior, de serotonina, de noradrenalina y de modo indirecto también aumentarían la actividad de las neuronas dopaminérgicas por la relación que hay entre las noradrenérgicas y las dopaminérgicas e incluso de las serotonérgicas y las dopaminérgicas. Bueno, para eso les presenté ese esquema, para que vean que si modificamos a un circuito, indirectamente modificamos a los demás circuitos. Como ya les señalé, son antagonistas de los receptores 5-HT2A, 5-HT2C. El bloqueo de los 2C en particular sería favorable, no así el bloqueo de los 5-HT2A. Los efectos adversos, también se los comenté anteriormente, sedación y fatiga por el bloqueo de los, de los receptores H1 de la histamina. Los efectos anticolinérgicos, los más notables, la sequedad de boca. Recuerden que las glándulas salivales son las estructuras más sensibles al bloqueo muscarínico. Entonces sería sequedad de boca, constipación, retención urinaria, podrían producir taquicardia por el bloqueo de la acetilcolina en el corazón, y por el bloqueo alfa, pues el efecto adverso más común, más frecuente, es la hipotensión arterial. ¿Alguna pregunta? ¿Sí están allí? Sí, profe, aquí. Sí, profe. Bueno, gracias, es para saber si no estoy hablando solo. Bueno, avanzamos. Profe, mi compañero le dice que sí podría poner la diapositiva anterior unos segundos. ¿Esta o cuál? Sí, esa. Esta, sí, adelante. Ustedes me dicen.
Ya, profe, gracias. De nada. Bueno, esta es la de los efectos adversos y pasamos a los inhibidores de la MAO, que también son de la primera generación. De la primera generación, particularmente la fenelcina y la iproniazida. Estos inhibidores de la MAO se caracterizan porque no son selectivos, lo que significa que inhiben tanto a la MAO A como a la MAO B, es decir, inhiben a todas las MAOs. En cambio, la moclobemida es un inhibidor de introducción más reciente, inhibidor de la MAO, y este ya es un inhibidor selectivo para la MAO A. Entonces, este compuesto ya no inhibe a la MAO B, solo a la MAO A. Esto es muy importante porque los efectos colaterales que se pueden presentar con estos dos son de mayor riesgo, más importantes que los que se pueden presentar con la moclobemida, porque solo inhibe a una de las MAOs y la otra se queda intacta, se queda funcional. Aparte de su, bueno, estos compuestos se emplean como un recurso alterno cuando los otros tratamientos antidepresores no han dado resultado. Ya ven que les hemos dicho, les insisto, 1/3 de los pacientes pueden ser refractarios al tratamiento farmacológico. Bueno, pues si no han respondido a otros tratamientos, pues se intenta el tratamiento también con un inhibidor de la MAO. Está aquí el Diospan porque nada más como reiteración, estos son buenos para el tratamiento del pánico, aparte de su utilidad como agentes antidepresores. Aquí tenemos una terminal monoaminérgica. Esto es válido para la serotonina, para la noradrenalina, para la dopamina. Se libera cualquiera de estas monoaminas, tienen su actividad sobre una serie de receptores postsinápticos. Ya saben que los mecanismos de recaptura recuperan a la monoamina hacia el citosol, y aquí en el citosol es donde la monoamina oxidasa puede inactivar a estas 3 monoaminas, según sea el caso. Bueno, este es el funcionamiento normal. Cuando se inhibe a la monoamina oxidasa, se entiende que si se está quitando la actividad biotransformante de esta enzima, entonces la monoamina que se recupera aquí va a estar en más alta concentración, las vesículas se podrían llenar más o incluso más rápidamente, y cuando un potencial de acción indujera la exocitosis, pues la cantidad de monoamina aquí en este sitio sináptico pues va a ser más alta y va a haber una mayor estimulación de los receptores postsinápticos. Como se señala aquí, esto sería el efecto agudo de inhibir a la monoamina oxidasa. Entonces, de manera aguda, de manera rápida, va a ocurrir este fenómeno. Mayor concentración de la monoamina en el espacio sináptico y mayor estimulación de los receptores postsinápticos. Pero, como se señala acá arriba, el ejemplo dice, después de 2 semanas o más de inhibir a la monoamina oxidasa, esta mayor activación de los receptores durante todos estos días va a llevar, como se señala en el esquema, a una disminución en la densidad de los receptores.
Esto es lo que en la diapositiva anterior yo les había planteado que era lo que se llamaba desensibilización, y que este fenómeno de la desensibilización pues va a llevar varios días y es una de las razones por las que se explica el retraso en los efectos de los fármacos antidepresores clásicos, diríamos. Entonces vean que aquí, resultado de estar inhibiendo a la monoamina oxidasa y de aumentar la actividad de la monoamina en sus receptores postsinápticos, la respuesta del sistema es reducir la densidad de los receptores y con ello se reduciría la respuesta en este sitio. Lo importante es, más adelante vamos a ver en qué sitios o qué clases de receptores son los que se desensibilizan primero. Maestro. Sí. ¿Esos receptores no se endositan para formar otros nuevos? Sí, bueno, el hecho de que la única manera de que el número de receptores se reduzca, así como es el paso del esquema de en medio al esquema de la derecha, pues el mecanismo para que se reduzca el número de receptores expresados es que estos se endositen. Si recuerdan, en algún momento les hablé de la beta-arrestina. La beta-arrestina se une a estos receptores y esto es una señal para que el complejo receptor beta-arrestina interaccione con la clatrina que está aquí también en la membrana y eso inicia el fenómeno de endocitosis y los receptores se internalizan y dejan de expresarse en la superficie. Sí, ese es el mecanismo. ¿Y esos receptores quedan disminuidos después del tratamiento farmacológico? ¿O bueno, se vuelven a producir y se vuelve a... Si el tratamiento farmacológico se mantiene, la densidad de los receptores puede estar disminuida. Aquí, por ejemplo, para fines de lo que conviene como tratamiento para el paciente, imaginen que estos receptores son receptores 5-HT2C. Por lo tanto, el neurotransmisor que se libera aquí es serotonina. Se libera serotonina y estos receptores son 5-HT2C. Entonces, aquí es conveniente que la respuesta se disminuya porque estos receptores están en una neurona GABAérgica que está conectada con la noradrenalina, con la serotonina, con la dopamina, y la baja de la actividad GABAérgica favorece la activación de las neuronas, de las monoaminas en general, de la serotonina, de la noradrenalina y la dopamina, que es lo que se requiere que esté elevado para que mejore el estado de ánimo de la persona. ¿Sí? Bueno, aquí esto que planteamos como una desensibilización, una reducción en los receptores, no ocurre parejo para todos los receptores. Hay algunos que son más proclives a desensibilizarse y otros que aunque se les esté estimulando, no se desensibilizan. Me explico. Afortunadamente, uno de los que se desensibilizan para el caso de la serotonina son los receptores 5-HT2C y también los receptores 5-HT1A, que más adelante, bueno, que ya vimos que están en los somas de las neuronas y que su función es reducir la frecuencia de descarga de las neuronas serotonérgicas y noradrenérgicas. Entonces, este fenómeno no es parejo, es un fenómeno, podríamos decir, selectivo. Algunos receptores se desensibilizan, pero no todas las clases de receptores. Y en este caso, para conveniencia del tratamiento, uno de los que se desensibilizan son los receptores 5-HT2C. Bueno, ya no sé si
contesté la pregunta o me fui por otro lado. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Bueno, el resultado entonces de inhibir a la monoamino oxidasa, particularmente ahora se sabe la A, aumentan la actividad de las vías dopaminérgicas mesolímbicas. Vean aquí, se desensibilizan los receptores alfa 2. Si recuerdan, los receptores alfa 2 son los que en el pie terminal inhiben la liberación y en el soma reducen la frecuencia de descarga. Entonces, es muy importante que estos receptores alfa 2 se desensibilicen, porque de esta manera se aumentaría la liberación de la monoamina en el pie terminal y también se aumentaría la frecuencia de descarga de estas monoaminas. Esto en cuanto al sistema noradrenérgico. En cuanto al sistema serotonérgico, pues ya les había hablado de los 5-HT1A y seguro de los 5-HT2C. Se tiene duda si también los 5-HT1B se desensibilizan, por eso está entre comillas. Y también, bueno, otra monoamina que puede ser metabolizada por la MAO es la tiramina. Recuerdo que ya les mencioné que la tiramina es lo que está dentro de lo que se llaman microneurotransmisores, porque funciona como neurotransmisor, pero a concentraciones mucho más bajas que los neurotransmisores clásicos. Y entonces, la tiramina se sabe que también es una amina importante que influye en el estado de ánimo. Así que probablemente el hecho de que inhiba a la tiramina también sea importante para que el paciente recupere su estado de ánimo. Bueno, le pasé sin preguntar, pero ya saben que me pueden interrumpir cuando quieran. Los efectos adversos son varios los que se presentan con estos inhibidores de la monoamino oxidasa. Cambios en la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque periféricamente, en todas las terminales simpáticas donde se libera noradrenalina o dopamina, si en esas terminales se inhibe la monoamino oxidasa, entonces va a favorecer también la actividad de la noradrenalina y dopamina en la periferia, a nivel simpático postganglionar. Y esto, pues ustedes ya saben, ya revisamos que la noradrenalina pues es el neurotransmisor más importante para mantener la presión arterial. Por eso es que habría cambios en este sistema. Por activación del locus coeruleus podría producirse insomnio. También tienen influencia en los mecanismos de regulación de la ingestión de alimento y puede haber ganancia de peso, aumento de la ingestión de alimento y también de la ganancia de peso. Pueden presentarse interacciones farmacológicas si al paciente se le administran fármacos adrenérgicos. Por ejemplo, si a un paciente recibe fenilefrina, la fenilefrina también es metabolizada por la MAO, entonces como está inhibida, potencialmente las acciones de la fenilefrina serían mucho más intensas. Entonces a esto se refiere con la interacción con fármacos adrenérgicos. Producen lo que se llaman clásicamente los efectos tiramínicos. Esto es particularmente importante con los inhibidores no selectivos de la MAO, es decir, los que inhiben a ambos subtipos, a ambas isoformas. Porque la MAO es muy importante, como se los dije, en la mucosa intestinal y en el hígado para evitar que las aminas que se producen en el tracto digestivo se absorban e ingresen al organismo, a la circulación general. Particularmente las bacterias
están produciendo continuamente tiramina a partir de la tirosina que ingerimos. Normalmente esta tirosina no ingresa al organismo porque la MAO-A, la MAO-B presentes en la mucosa intestinal y en el hígado evitan que pase o que ingrese a la circulación, pero si el paciente está bajo tratamiento con inhibidores de la MAO no selectivos, pues entonces la tiramina puede ingresar poco a poco al organismo, actuar como un neurotransmisor falso porque se llega a almacenar en las vesículas que deben tener noradrenalina, y esto puede, en un efecto crónico, producir hipotensión, y si de pronto el paciente ingiere cantidades altas de tiramina, entonces se puede producir una crisis hipertensiva. Entonces a esto se refiere con los efectos tiramínicos. Y estos compuestos se ha observado que no solo inhiben selectiva o específicamente a la MAO, sino que también pueden inhibir a otras enzimas que en el hígado participan en el metabolismo de diferentes fármacos. Entonces se debe tener cuidado con este tipo de compuestos, y también es una de las razones porque no son de amplio uso. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces avanzamos. Ahora pasamos a los de segunda generación y que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. El prototipo es la fluoxetina, fue el primero que se introdujo en el mercado, y después ya se desarrollaron un buen número de inhibidores de la recaptura de serotonina. La paroxetina, la sertralina, el citalopram, por citar solamente a 4. Pero bueno, el más importante, porque fue el primero que se introdujo, la fluoxetina, y es la que más se ha estudiado hasta la fecha. Vean fluoxetina aquí en el renglón de la fluoxetina, su constante de inhibición 8.1 para el transportador de serotonina. Vean que es muy baja para el transportador de noradrenalina y de dopamina, que prácticamente no bloquea tampoco a los receptores 5-HT1A, ligero bloqueo de los receptores 5-HT2A y 5-HT2E, y de ahí en adelante no bloquea ya a ninguno de los receptores que sí bloqueaban los primeros, la amitriptilina, la clomipramina, la imipramina. Entonces, en relación con la primera generación de antidepresores, pues fue un gran avance la introducción de la fluoxetina. ¿Cuál otra de los que estaban en la diapositiva? La paroxetina, la sertralina, están en orden. Pues creo que lo único que está es la fluoxetina. Bueno, entonces ese es el perfil de unión de la fluoxetina. Aquí nuevamente se presentan los efectos agudos de un inhibidor del transportador. Vean, aquí la neurona es serotonérgica, lo que se libera es serotonina, y aquí está el transportador. Entonces, cuando este transportador se bloquea, la concentración de serotonina y su vida media aquí en la hendidura sináptica aumenta, y hay estimulación de los receptores postsinápticos. Pero también hay activación de los receptores presinápticos. De los receptores presinápticos, si es el pie terminal, estos receptores presinápticos son de naturaleza 5-HT1B.
Bueno, entonces la serotonina, al estar en mayor concentración, también puede activar a estos receptores y estos inhibir la liberación, y lo cual representa un mecanismo de control. Bueno, entonces los efectos agudos son aumento en la estimulación de los receptores postsinápticos, aumento de la actividad de esta neurona, pero también aumento de la actividad de los receptores presinápticos, los cuales conducirían a una menor liberación. Bueno, con el paso del tiempo, aquí se señala, al igual que en la diapositiva anterior, los efectos crónicos, o sea, 2, 3, 4 semanas. El bloqueo del receptor del transportador puede seguir si se está administrando la fluoxetina, por ejemplo, se sigue bloqueando al transportador, las concentraciones de serotonina aquí en el espacio sináptico se siguen manteniendo altas, pero vean, acorde con lo que ya les había yo explicado, en este caso, los receptores presinápticos son los que se desensibilizan primero, son los más susceptibles a la desensibilización. Entonces, estos receptores, que si es un pie terminal, son de naturaleza 5-HT1B, al desensibilizarse, reducirían el efecto de inhibición de la liberación y se liberaría mayor cantidad de serotonina, y el sistema, en el caso de esta neurona postsináptica, pues se estimularía más. Entonces, por eso aquí se señala que la serotonina produciría efectos postsinápticos más intensos, debido a que los primeros receptores que se desensibilizan pueden ser los presinápticos de naturaleza 5-HT1B, aunque en el soma sí es seguro que se desensibilicen los receptores 5-HT1A. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ¿cuál es la conclusión de inhibir a los transportadores de serotonina? Bueno, estos compuestos tienen una eficacia antidepresora igual a la de los tricíclicos, es decir, son tan buenos antidepresores como los tricíclicos. De lo que ya revisamos y explicamos, aumentarían la actividad de serotonina, de noradrenalina y de dopamina. Bueno, ya vimos que andan así entre que sí y que no en cuanto al bloqueo de los receptores 5-HT2A, 5-HT2C. No se puede decir que sea un mecanismo importante porque no es alta su afinidad por los receptores, pero tampoco se puede decir que nada importa porque sí lo reconocen con cierto nivel de afinidad. Y muy importante, se induce la desensibilización de los receptores 5-HT2C, lo cual es muy importante. Miren, ¿por qué razón? Aquí están los receptores 5-HT2C en los somas de las neuronas GABAérgicas, que controlan a las 3 monoaminas. Si estos receptores 5-HT2C en estas neuronas GABAérgicas se activan, la actividad de esta neurona aumenta y lo que harían sería inhibir la actividad de la dopamina, inhibir la actividad de la noradrenalina, inhibir la actividad de la serotonina. Entonces, si se inhibe
al transportador de serotonina en este pie terminal, habría más serotonina y mayor activación de los receptores 5-HT2C. Lo mismo ocurriría aquí, lo mismo ocurriría acá, y llevaría a una baja en la actividad de las 3 monoaminas. Esto es lo que ocurre de manera aguda. Y ahora se sabe que cuando se inician los tratamientos con inhibidores de la recaptura de serotonina, es cuando más se debe de cuidar al paciente, porque el primer efecto no es un efecto antidepresor, sino más bien un efecto depresor a través de este mecanismo de activación de las neuronas GABAérgicas y por lo tanto inhibición de la actividad de estas monoaminas. Si de por sí los pacientes tienen baja actividad, bajo tono dopaminérgico, noradrenérgico, serotonérgico, pues con este efecto agudo de los inhibidores del transportador pueden caer en mayor depresión, y lo que ocultó el Eli Lilly de la fluoxetina es que en los primeros estudios hubo un aumento en el número de suicidios en las personas que recibían este tipo de compuestos. Lo ocultó mientras salía al mercado, etcétera, ya que estaba en el mercado y que se comenzaron a utilizar y que se comenzó a observar este fenómeno de mayor depresión al inicio, es que ya dijeron, no, pues sí hay que tener cuidado porque incluso los pacientes se pueden llegar a suicidar. Y bueno, pues ahora es un cuidado que se sabe que se tiene que tener al inicio del tratamiento, pero pasadas 2 semanas, 3 semanas, el efecto benéfico antidepresor inicia, porque en esos tiempos, entre otras cosas, se desensibilizan, para fortuna nuestra, estos receptores 5-HT2C. También se desensibilizan los 5-HT1A, que están aquí en esta neurona, y por lo tanto esto aumenta la frecuencia de disparo de las neuronas serotonérgicas, que a la vez aumentarían la frecuencia de disparo de las noradrenérgicas y de las dopaminérgicas. Y si hay desensibilización de los receptores 5-HT1B, también habría mayor liberación de serotonina en estos pies terminales. Así que a través de este mecanismo es que estos compuestos mejoran el estado de ánimo al aumentar el tono de estas vías, y también de inducción de, al final, inducción de la neurogénesis. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Avanzamos. Profesor, entonces, ¿al inicio del tratamiento están bajo observación o cómo? Sí, tienen, bueno, bajo observación pues de los familiares, cuidarlos, que no anden solos, que no, bueno, observar si, digo, esto es un fenómeno que se ha observado, pero no significa que todos los pacientes se van a deprimir y van a intentar suicidarse, como siempre, depende de la susceptibilidad, del arreglo general de los circuitos de la persona en su sistema nervioso central. No todos algunos puede ser que ni se depriman ni se recuperen, digo que se depriman más, entonces están deprimidos, les dan el tratamiento, puede ser que no se depriman más, pero hay que estarlos observando y luego ya vendría la recuperación, o puede ser que sí se observe cierto nivel de depresión, pero pues normalmente se les explica que aguanten, que pronto se van a sentir mejor, etcétera, y pues cuidarlos de que no vayan a tener una actitud suicida, digamos, que la depresión no sea tan profunda, y entonces, si al pasar el tiempo, lo más natural es que su estado de ánimo se vaya recuperando paulatinamente. Ok, gracias. De nada. Bueno, aquí ejemplos de fármacos
que son fundamentalmente inhibidores de la recaptura de noradrenalina. Vean, la amitriptilina la que menos, la imipramina más, la nortriptilina más, y la maprotilina es uno de los inhibidores del transportador de noradrenalina más selectivos, más potentes. Y de este lado tenemos a los inhibidores del transportador de serotonina. La clomipramina, como vimos, tenía mayor tendencia a inhibir al transportador de serotonina y algo de noradrenalina, por eso está aquí como menos selectivo. Más selectivo la fluoxetina y todavía mejor que la fluoxetina, la sertralina. ¿Avanzo? Los efectos adversos de estos inhibidores del transportador de serotonina, pues los más frecuentes son los de la primera viñeta y la segunda. Inquietud, trastornos del movimiento, esto en parte porque inducen rigidez muscular, pues lo clásico prácticamente de cualquier fármaco, inducción de náuseas, también pueden inducir cefalea, insomnio. Esto es de los más frecuentes, pero no ponen en peligro la vida de la persona. La disfunción sexual sí es un problema que puede tener como consecuencia que el paciente ya no quiera seguir tomando el tratamiento, pero bueno, pues si esto otra vez, no en todos los pacientes, no en todos con la misma intensidad, etcétera, y puede ser tolerable o no, dependiendo de la persona, porque disminuyen el deseo sexual, disminuyen la libido, la excitación, la eyaculación, y pues esto puede ser un serio problema en algunas personas. Y algo más grave, pero menos frecuente, es lo que se llama síndrome serotonérgico. Son efectos intensos a nivel del sistema nervioso central y que incluso, digamos que a consecuencia de la rigidez muscular más intensa, pues se puede producir incoordinación en los movimientos, llegar a espasmos musculares, hiperactividad autonómica, o sea, aumento en la actividad de la división simpática del sistema nervioso, y todo esto es lo que se llama el síndrome serotonérgico. Esto es grave, pero poco frecuente con el tratamiento, aunque sí se ha llegado a observar. Y algo sí muy importante es que el tratamiento con estos inhibidores de la recaptura de serotonina pueden producir dependencia física, es decir, se modifica físicamente la actividad de los circuitos serotonérgicos de tal manera que cuando se dejan de dar los inhibidores del transportador, entonces la serotonina disponible en la sinapsis disminuye y esto crea problemas. Hay un fenómeno como de rebote, el paciente puede entrar en depresión nuevamente, sufrir una recaída, y esto se debe al hecho de que, si no se retira paulatina, gradualmente el tratamiento, es cuando se pueden producir estos problemas. Si por alguna razón se le tiene que retirar el tratamiento a la persona, se tiene que hacer de manera muy gradual para evitar el fenómeno de rebote. Ahora, los inhibidores de la recaptura de noradrenalina. Los más utilizados son la desipramina, que ya la mencionamos en la gráfica anterior, la nortriptilina y la reboxetina. Bueno, estos son los fármacos con mayor selectividad para la inhibición de la recaptura de noradrenalina.
como pueden ustedes ver, los dos primeros son, en cuanto a estructura química, son tricíclicos también. Bueno, bueno, veamos el ejemplo de la desipramina. La desipramina, vean, la constante de inhibición del transportador de serotonina 6.4 y en cambio la constante de inhibición del transportador de noradrenalina 9.1, es decir, en concentraciones nanomolares inhibe al transportador de noradrenalina y prácticamente no inhibe al transportador de dopamina. Bajo bloqueo de los receptores 5-HT1 y 5-HT2A, un poco del receptor 5-HT2E, lo cual es conveniente. No bloquea los receptores 5-HT3 prácticamente, y sí produce cierto bloqueo de los receptores alfa-1, de los muscarínicos y de los histamínicos H1, pero las constantes de inhibición son más bajas que con los primeros que habíamos revisado. Entonces, esta es la desipramina. Bueno, son las 11:51. Aquí dejamos la clase. Mañana yo espero no consumir más de 20 minutos para terminar